Muy buenas tardes a todos. En esta ocasión, el taller se llama Descubriendo sucesiones figurativas a partir de resultados de sumas. Es el nombre del taller y básicamente habla de la suma de los primeros números naturales impares. ¿Qué es lo que puedo obtener al sumar los primeros números impares naturales? Que son continuos o consecutivos, ¿vale? Entonces, la intención de este taller es básicamente llegar a una fórmula matemática que me permita obtener con facilidad la suma de los primeros números naturales. Llámese, por ejemplo, 1 más 3, o 1 más 3 más 5, o 1 más 3 más 5 más 7 más 9, etcétera. O sea, ya de forma generalizada. Entonces, en eso consta el taller. Espero que sea de su agrado. Y esto es en beneficio de los estudiantes, a fin que perciban que la matemática pues se usa en la vida cotidiana y se usa a través de la didáctica. Bueno, eh, como es tal el taller, pues se pretende utilizar material didáctico y digital. También está por demás el uso digital para mayor llamada de atención de que les guste o se divierta con esa, a eso me refiero. ¿Sale? Entonces, para representar los resultados al sumar los primeros números naturales impares, y esto pues a través de la construcción de sucesiones figurativas, para que a partir de las construcciones figurativas se llegue a una fórmula matemática que represente a dicha sucesión figurativa. Claro, y también a partir de los números que están dentro de la sucesión. Lo primero, pues proporcionarles a los estudiantes una cantidad necesaria de cuadraditos de 1 centímetro de lado. Lo que posteriormente sigue, pues es plantearles una suma de manera que ellos utilicen material para manipularlo conforme a lo que dice la suma. Posteriormente, pues una vez que hayan sacado el resultado, formarán una figura conveniente con el número de cuadraditos que les resultaron. Vaya, más que una figura conveniente, pues estoy hablando de una figura geométrica que todo el mundo conocemos. Entonces, a eso me refiero, que son figuras conocidas. Y pues los estudiantes pues irán dibujando conforme se propongan sumas de ese tipo para luego formar áreas o superficies. Por lo general pues utilizamos el nombre correcto pues de superficie porque es una figura que encierra o que está limitada por segmentos o por lados en este caso. Área pues es como que un espacio abierto más que pues la costumbre que luego se tiene de decir área. Entonces, eso es. Y con ello, pues escribir las operaciones aritméticas que tengan la misma forma. Por ejemplo, si yo tengo un área de 5, entonces ese 5 se puede escribir como 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces ahí se puede como una suma de dos áreas. O por ejemplo, con el 13 se puede escribir como 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. O sea, ven que se tiene esa misma forma de operación aritmética. Y así para llegar a la fórmula que se adecue a dichas sucesiones figurativas. Y finalmente, pues los estudiantes visualizan los resultados y figuras a través de un software que se llama GeoGebra. El GeoGebra pues es un software didáctico y matemático que permite a los estudiantes, en su mayoría pues visuales, ver lo que se está haciendo, cómo se van generando los resultados. Los que son kinestésicos, pues inclusive pueden manipular de una manera más fácil y más divertida este software. Entonces yo de verdad recomiendo este software.
¿Sale? Entonces, ¿cómo va a ser? Entonces, el desarrollo del contenido, que es la suma de los primeros números naturales impares. Entonces, se tiene como ejemplo efectuar la suma 1 más 3. Empezamos por una suma muy, muy sencilla. ¿Qué, qué me dice el paso 1? Pues toma un cuadradito, ok. Entonces al estudiante se le va a pedir que ya tienen el material previo, se les va a pedir a los estudiantes que tomen un cuadradito, ok. Aquí en la imagen pues se ve la cara superior, consideren la cara superior de ese cuerpo geométrico, ¿sale? Es un cuadrado. Y enseguida agregar tres cuadraditos. Entonces, aquí está uno y enseguida se agregan tres. ¿Sale? Entonces, luego, el paso 2, pues contestar la pregunta, ¿cuántos cuadraditos hay? Obviamente, pues a través de la imagen, pues son 4. Como paso 3, con los cuadraditos que tienes, utilízalos como piezas de rompecabezas para armar una figura geométrica conocida. Entonces, pues con esos cuatro cuadraditos, pues qué se logró formar. Y pues es básicamente un cuadrado, ¿sale? Entonces, en el paso 4, pues la pregunta que hay que contestar, ¿qué figura resultó? Pues en este caso un cuadrado. Ahora en el paso 5 se les pide al estudiante que en su libreta dibujen esa figura, escribiendo las medidas correspondientes en los lados y también la medida de la superficie figura. Entonces aquí tenemos un segmento, dos segmentos, o sea que la medida es 2, en este caso 2 centímetros. Entonces es de 2 centímetros por 2 centímetros. Y la superficie pues es 1, 2, 3, 4, o sea que vale 4, 4 centímetros cuadrados la superficie o el área de ese cuadrado. Entonces, y en el paso 6, pues tiene que verificar el estudiante que el resultado de la suma, en este caso como dio 4, se puede escribir como una potencia 2 al cuadrado. Si el estudiante recuerda la fórmula del área de un cuadrado, pues es lado por lado. Entonces, 2 por 2 o 2 al cuadrado. Y es efectivamente lo que ya se tiene verificado. Bien, entonces hasta ahí, pues solamente se ha tenido el resultado de sumar 1 más 3. Ahora, utilizando los pasos presentes, los cuales pues son similares al anterior, encuentra el resultado de la suma 1 más 3 más 5, ¿sale? Entonces, igual, o sea, tomo un cuadradito, enseguida 3 cuadraditos, voy a agregar estos 3 y finalmente agregar 5 cuadraditos. Entonces aquí está 1, aquí están 3 y aquí están 5. La pregunta, pues ¿cuántos cuadraditos hay? Pues en la imagen pues se ve que son 9, así de simple. Con el paso 3, entonces dice que con los cuadraditos que tienes, que en este caso son 9, de igual manera utilízalos como rompecabezas para armar una figura geométrica conocida. Bueno, ya en este caso tiene que ser también un cuadrado. Aquí está, son 9 cuadraditos. Con los 9 cuadraditos se formó entonces un cuadrado. Un cuadrado, el cual, pues en el paso 4 pues, te pregunta ¿qué figura resultó? Pues un cuadrado. Paso 5, pues tienen que dibujar también dicha figura, escribiendo las medidas correspondientes. En este caso es 1, 2, 3, 3 centímetros por 3 centímetros. Y que el área, en este caso es 9 centímetros cuadrados. Y el último paso, pues también verificar que el resultado de la suma se puede escribir como la potencia 3 al cuadrado. Y efectivamente, porque 3 al cuadrado, 3 por 3, pues me da 9. Entonces, se puede escribir como 3 al cuadrado. Anteriormente fue 2 al cuadrado, ahora 3 al cuadrado. Bien, esta actividad es para que tú la resuelvas, joven estudiante, que utilizando pasos similares a como se vieron en los ejemplos,
encuentra los resultados de las sumas expresando como número y como potencia, ¿sale? Y la actividad final, pues observa bien las figuras geométricas que tuviste, el cual pues fue una sucesión, prácticamente una sucesión de figuras, y que los resultados de las sumas fueron que 1 más 3 te dio 2 al cuadrado, que 1 más 3 más 5 te dio 3 al cuadrado, 1 más 3 más 5 más 7 te debió haber dado 16, que en este caso es 4 al cuadrado, y que 1 más 3 más 5 más 7 más 9 da 25, pero ese 25 pues es 5 al cuadrado. La forma, hay que ver la forma de los resultados, ¿vale? Todos están elevados al cuadrado, solamente lo que cambia es el número, porque primero fue 2, después 3, después 4 y después 5. En general, entonces, al sumar 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más hasta un número llamado 2 veces k menos 1, o sea, es un número natural impar. Los números impares en general tienen esta forma, 2 veces k menos 1, para k que va desde 1, 2, 3, 4 hasta más. ¿Cómo puedes expresar entonces cualquier resultado para la suma de los primeros naturales impares en su forma algebraica? Entonces partimos de lo figurativo, de lo aritmético, para llegar entonces a su forma general, por lo que se espera que tú como estudiante pues llegues a que es n al cuadrado, donde n es un número natural también. Aquí lo vemos, 2, 3, 4, 5. Si yo te preguntara cuál es la suma de 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11, tú me tienes que decir que va a ser 36 y que con esos 36 cuadraditos vas a formar una figura de 6 por 6, un cuadrado de 6 por 6 que viene siendo 6 al cuadrado. Así de simple, así de sencillo. Entonces, pues es un taller muy práctico a mi punto de vista. Ahora, lo que comenté de la parte digital, aquí está mi GeoGebra, un buen software muy llamativo. Aquí pueden observar que se tiene una secuencia de números 1, 3 y que al sumar estos dos números pues te da como resultado 4. Aquí se observa un cuadrado, entonces un cuadrado del lado 2. ¿Y cómo puedes visualizar tú el 1 y el 3? Ah, pues aquí hay un cuadradito seguido de 1, 2, 3 cuadraditos. Ahí se nota cuando estás agregando. Y si te diste cuenta, lo agregué en forma de L volteada, sí, para ir armando ese rompecabezas que queremos y formar la figura. Ahora, aquí tengo un deslizador que yo creé gracias a los comandos. Si yo le pongo hasta 3, ajá, deslizador, empieza desde 1 termina en 3. Entonces, ¿qué me genera? Me genera ahora la secuencia de números que son es 1, es 3, es 5. Los tres primeros números impares y naturales, obviamente. Al sumarlos, pues da 9. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un cuadrado que va a tener 9 cuadraditos y que la medida del lado vale 3. ¿Sale? Entonces, igual, o sea, aquí hay un cuadradito, agregas 1, 2, 3 cuadraditos y finalmente 1, 2, 3, 4 y 5. Y por último, cuando es con 4 números naturales impares, en este caso 1, 3, 5 y 7, que son los que están ahí presentes, la suma va a ser 16. Entonces igual se va formando un cuadrado de 4 por 4, que en este caso es 16, o 4 al cuadrado, perdón, de la misma forma. Entonces agregas primero un cuadradito, después 3, 1, 2, 3,
después 5, 1, 2, 3, 4, 5 y finalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, y así para más números, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hay los 5 primeros números naturales impares, que en este caso son 1, 3, 5, 7 y 9, cual me da como suma 25. Entonces un cuadrado de 25 centímetros cuadrados es un cuadrado del lado 5 o 5 por 5, lo que es 5 al cuadrado. ¿Sale? Entonces, vieron que también en este software que es GeoGebra, se van generando sucesiones figurativas, en este caso son puros cuadrados. Y tiene que seguir esa forma, porque si se pierde la forma, entonces ya no sería sucesión figurativa, ya sería otra situación. Pero la característica importante es que la sucesión figurativa debe tener la misma forma, o sea, debe ser figuras semejantes, ¿sale? Semejantes, pues tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Así es. Y bueno, espero que les haya sido de su agrado este taller práctico que es descubriendo sucesiones figurativas a través de los resultados de sumas o lo que es la suma de los primeros números naturales impares. De mi parte eso es todo. Agradezco su atención. Muy buenas tardes.